Muy buenas noches, yo soy el doctor José Antonio Rosas Gutiérrez. El día de hoy con un video un tanto distinto, diferente, pero con un contenido informativo creo necesario para la humanidad, especialmente para todos nosotros, las personas que vivimos en la República Mexicana. Didymos Resonance and Asteroid Camera for Optical Navigation. Esto es un proyecto llamado DRACO por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de la agencia de la NASA. También otro proyecto llamado DARPA, que son las siglas del proyecto DRACO Program, The Future of Nuclear Propulsion in Space. DRACO, el programa DRACO, que es el futuro de la propulsión nuclear en el espacio. Interesante, son dos diferentes agencias, dos diferentes programas, y los dos utilizan la palabra DRACO. DRACO de Draconian. En algún momento a algunos compañeros les hice llegar un artículo relacionado con una investigación que precisamente la agencia gubernamental y el Departamento de Estado en Estados Unidos consideró necesario solicitarla a diferentes agencias independientes y privadas, además del gobierno, gubernamentales en mismo Estados Unidos. ¿Por qué menciono eso? Porque utilizan seguidamente la palabra Draco, de Draconian. Draconian es una constelación de estrellas en correlación con nuestra estrella, que es el Sol. ¿Y por qué menciono esto? Porque en la mitología se relaciona que de esa constelación de estrellas, de una o de otra forma, surgió una correlación con la Tierra en algún momento de la humanidad, en épocas de la civilización babilonia, lo cual es parte de la mitología, pero es algo muy interesante que en algún momento el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, solicitó una investigación al respecto en relación, o si hubiese alguna correlación con el linaje de las monarquías alrededor del mundo, específicamente la monarquía de Inglaterra, la reina Isabel y toda su descendencia. Bueno, menciono eso simplemente para que lo tengan ahí presente. No voy a hablar de conspiraciones, pero voy a hablar de mitología, de historia y sobre todo lo que está sucediendo en el día de hoy, en el espacio. La agencia gubernamental de Estados Unidos, la NASA, mejor conocida con ese nombre, con esas siglas, en noviembre 21 del año 21, siempre con fechas que tienen alguna correlación astrológica, utilizan para hacer algún proyecto o para enviar algún mensaje a la civilización. En esa fecha, ya hace aproximadamente 10 meses, se envió una nave espacial rumbo a encontrarse con un asteroide llamado Didymos. Este asteroide, al igual que la Tierra,
pero obviamente un asteroide pequeño en comparación a la Tierra, tiene una luna o otro pequeño asteroide que corre como luna alrededor de su superficie. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la intención de la NASA de llegar a ese objetivo? Que precisamente por eso hago este video. Ese objetivo se cumple el día de mañana, 26 de septiembre, en punto de las 7:14 tiempo del este de los Estados Unidos. En ese momento, esta nave espacial de propulsión atómica se impactará con este asteroide. ¿Y qué es lo que trata de hacer la NASA? ¿O cuál es el objetivo de la NASA y los Estados Unidos, el Departamento de Estado, para llevar a cabo dicho experimento? Pues ni más ni menos que desviar la dirección de este asteroide. Este asteroide se estima que haya venido rotando alrededor de la Tierra por miles de años. Y precisamente ahora, con tanto desastre natural alrededor de nuestro planeta, quieren experimentar en el nombre de la humanidad por posibilidades de algún asteroide que impacte la Tierra y tener algún tipo de experiencia en cómo desviar a futuros asteroides. El problema que yo veo en esto es un experimento. ¿Qué pasa con este experimento? Que si este experimento, que en realidad es un impacto, una explosión dentro de dicho asteroide o con este asteroide, pudiera desviar la dirección del mismo, pero pudiera desviarse rumbo con dirección a la Tierra. Y esto es algo que se me hace interesante mencionarlo y por eso me atreví a hacer este tipo de videos el día de hoy, porque creo que la civilización, creo que la humanidad y creo sobre todo que todos los mexicanos necesitamos estar al tanto de lo que sucede, no únicamente en México, no únicamente alrededor del mundo, sino también fuera del mundo, que pudiera traer consecuencias catastróficas para nuestro planeta. Por tal motivo, quiero que investiguen, quiero que se tomen el tiempo para averiguar lo que está sucediendo. ¿Sí? Recuerden que yo les mencionaba la palabra Draco, de Draconian. Esa palabra se relaciona con desastres, esa palabra se relaciona con personajes de la mitología, personajes de la historia, personajes de Babilonia, donde existieron y se dieron a conocer por ser personajes dañinos para la humanidad, por ser personajes que causaron desastres a la humanidad. Y por eso mismo traigo esto a cotación. Las casualidades, que en realidad pues de casualidad no tiene mucho, pero de utilizar esa palabra la NASA, así como se utiliza la palabra Lucifer para el telescopio, que dicho sea de paso es de propiedad del Vaticano y que reside en los Estados Unidos. Todas estas casualidades pues nos hacen llevar a meditar y pensar qué está pasando en el mundo. Imagínense que este desvío pudiera traer consecuencias fatales para la humanidad. La misma Biblia lo menciona. Todos los personajes que de una o de otra forma han tenido predicciones, ya sea sean verídicos o no, mencionan de
en algún momento correlacionado con estos años en nuestra humanidad, que habría un impacto en la Tierra de algún asteroide. Videntes y personas que hasta cierto punto algunos pues hay personas que hasta se burlan de este tipo de personas que predicen este tipo de acontecimientos, pero también están bien plasmados, no únicamente en la mitología, sino también en las personas, en los libros, en la misma Biblia. Por eso les invito a que investiguen, les invito a que no se queden en sus casas únicamente pensando que todo está bien alrededor del mundo, ya porque no tenemos problemas dentro de nuestra casa. Si bien todos los acontecimientos naturales que en este momento estamos viviendo, sobre todo por causas de la naturaleza, específicamente en los meses de septiembre, ¿sí?, que yo no, cuando se habla o hablan los científicos de terremotos, de sismos, pues son eventos naturales, se podría suponer, ¿verdad? Y a un terremoto pues le llaman un evento geológico, pero yo más bien le llamaría un evento astrológico, porque eso sí se ha determinado la alineación de planetas con la luna, y por alguna u otra razón en las fechas de septiembre es cuando más ocurren estas alineaciones y es cuando más ocurren eventos naturales y desastres como lo son los sismos y terremotos. Así como de todos es conocido que la luna tiene un impacto magnético en las olas del mar, ¿sí? No únicamente son en el mar en sí, el mar, lo podemos observar en su marea alta, pero también tiende a tomar un tipo de inflamación la tierra misma. Por tal motivo es causante o pudiera ser causante de dichos terremotos. Cuando se combina una situación de planetas que se interconectan, pues obviamente va a haber más atracción y magnetismo entre un planeta y otro, y por consecuencia pues pudiera traer este tipo de acontecimientos, este tipo de desastres, sobre todo en las ciudades donde hay mucha infraestructura o donde hay infraestructura que no está bien reforzada. De tal manera que traigo todo esto a cotación porque debemos de investigar, debemos de estar más atentos a los acontecimientos, no únicamente que sucedan en nuestro alrededor, sino también en nuestro país, en el mundo y sobre todo ahora, hasta acontecimientos que suceden fuera de nuestro planeta. Por tal motivo, les invito que el día de mañana estén atentos al canal de la NASA, porque supuestamente van a transmitir en vivo el acontecimiento de este impacto. Este impacto es una nave con las dimensiones de un autobús impactándose a 21.600 kilómetros por hora, de propulsión nuclear, y de ahí viene la palabra Draco del proyecto mismo. Y DARPA utiliza otro proyecto que también, dicho sea de paso, se llama Draco. Y como Draco se relaciona con desastres, pues hay que tener en cuenta eso. Y no es a manera de conspiración, simplemente a manera de investigación. Háganlo por ustedes mismos y ojalá que en días subsecuentes, semanas, meses, no tengamos ninguna consecuencia al respecto por este dicho impacto. Y si bien sea en pro de la civilización de la humanidad y logren tener un acierto en este tipo de experimento para en un futuro cercano, a medio plazo o a largo plazo, nunca llegar a suceder un desastre
por un asteroide que se dirija a la Tierra. Pero también de igual manera, pues tenemos que tener conciencia que siempre hay una élite que se distingue por no pensar en la civilización, por no pensar en los humanos, y por eso hacía la reconexión entre las monarquías, entre el linaje de los Babylonians y el posible correlación o la posible correlación con la constelación de Draco, que si bien la mitología lo menciona, gente de esa constelación llegaron en algún momento a la Tierra, hubo una interconexión con la civilización babilónica y de ahí surgieron los linajes, que hasta la fecha aún ciertas monarquías se jactan de sentirse de sangre azul y de sangre que no se mezcla con nuestra civilización. Saludos cordiales, es simplemente algo para meditar, es un video totalmente distinto a lo que acostumbro a hacer, pero que lleva de cierta forma una correlación, porque los desastres, si bien son naturales, pudieran tener un porcentaje, por muy mínimo, de una intervención fuera de lo natural, ya sea por el hombre mismo o por esas personas de la élite que no les agrada que el humano común, como tú y como yo, vivamos en tranquilidad. Y es una realidad. Hay personas que se sienten superiores al ser humano común. Saludos cordiales, y vamos a hacer de nuestro planeta lo mejor. Hay que unir fuerzas en este momento, fuerzas mentales, para que no suceda nada malo y para que México se pacifique en este país, porque hasta cierto punto hay una correlación entre la gente que disfruta de la sangre que corre en México, ya que ciertas agencias gubernamentales, ciertos países se involucran en el crimen organizado y apoyan el crimen organizado en contubernio con ciertos dirigentes de nuestro país, políticos que aceptan por el mero hecho de tener el poder, aceptan esas uniones macabras, diría yo, diabólicas, que van en contra de la humanidad, que van en contra del ser humano, que van en contra de nuestra civilización y de nuestros hermanos mexicanos. Por eso corre tanta sangre en el país. Vamos a salir adelante, vamos a apoyar a nuestro México y sobre todo vamos a vivir una vida tranquila si ustedes, yo y toda nuestra nación se une, pero por el bien de México. Buenas noches.